Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Muy buena tarde, distinguidos radioescuchas. Estamos otra vez en su programa, La Iglesia que Cristo Fundó. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y antes de continuar con el tema que vamos a abordar en esta tarde, les invitamos que nos acompañen a hacer esta breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la realidad que afrontamos en este tiempo de Pascua, donde en particular un libro que se lee con frecuencia en la primera lectura es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el que narra los acontecimientos casi al final, antes de la ascensión del Señor, y cuando viene a la iglesia el Espíritu Santo, Pentecostés. Y ahí hace de ahí en adelante un resumen de la actividad apostólica dentro de la iglesia, narrando en primera instancia las primeras predicaciones de Pedro, los apóstoles en Jerusalén y en algunos lugares en Samaria y demás, y después entra en escena San Pablo y se va narrando los acontecimientos más relevantes, ¿no?, de la vida apostólica de San Pablo. Pero de todo esto hay algunos acontecimientos que queríamos resaltar y darle una lectura en la actualidad, porque siempre la palabra de Dios ilumina el tiempo presente. Entonces, fíjense, cuando nosotros nos encontramos con la iglesia primitiva que nos narra los Hechos de los Apóstoles, casi siempre se habla de este primer impacto que tiene la iglesia frente al parte del pueblo hebreo, entre ellos el Sanedrín, que rechazó abiertamente a Jesucristo como que no era el Mesías y que tampoco obviamente creían en la resurrección. Sin embargo, estaban los apóstoles presentándole al pueblo a Jesucristo como el Mesías, como que no estaba muerto, que estaba vivo, que había resucitado. Y efectivamente, entonces, la iglesia era vista como una herejía dentro del judaísmo. Pero una vez empieza la predicación y se dan otros aspectos que yo quisiera resaltar. Por ejemplo, una de las cosas que primero tiene que enfrentar la iglesia es el hecho de que la predicación no la pueden, digamos, detener. Es decir, que ellos en primera instancia nos da la impresión, por los que nos dicen los textos, ellos querían en primera instancia predicarle al pueblo judío. No sabemos si era mantenerse permanentemente predicando al pueblo judío o empezar con el pueblo judío y después con lo demás, pero no pudo ser así. Efectivamente empezó un proceso en el que
primero, los hebreos que estaban en las diásporas, es decir, que vivían fuera de Israel, pero que practicaban el judaísmo, se convierten al cristianismo y a través de ello empiezan personas que no son parte del pueblo judío, sino lo que llamamos nosotros los paganos, empiezan a creer en Cristo. Ahí se da un primer choque, porque estamos hablando de personas que no tenían, no practicaban la ley mosaica, pero creyeron en Cristo. Entonces, no tenían ni contaban con la tradición que venía del Antiguo Testamento, pero creían en la predicación de los apóstoles, en la autoridad de los apóstoles y lo que Jesucristo enseñó le pudieron transmitir. ¿Qué ocurre? Que efectivamente este pueblo, algunos presentaron como que había que aceptarlos y otros de que no había que aceptarlos, hasta el punto que recuerden que San Pedro, como nos narra Hechos en el capítulo 10, ¿no? Jesucristo le permite que tenga una visión donde él tiene que ver animales que eran impuros y que la voz del cielo le dijo, mata y come. Y que él dijo, no, son animales impuros. Entonces él le dijo, no llames tú impuro lo que Dios ha hecho puro. Y en esa concepción, cuando él va a predicar después en la casa de Cornelio, una de las cuestiones que le llaman la atención es por qué entraste en la casa de un pagano. A ese nivel, los cristianos que venían del judaísmo no aceptaban que ellos pudieran entrar en la casa de un pagano. Entonces, Pedro narra de que efectivamente el Espíritu Santo tomó a estos hermanos paganos y cómo le iban a negar el bautismo a alguien que ya había recibido el Espíritu Santo. Pero estas personas efectivamente no practicaban la ley mosaica. Entonces, ellos quieren practicar la nueva ley de Cristo. Pero entonces empieza el debate a lo interno de la iglesia si había que primero admitirlos y después, si se admitían, tenían que entrar y practicar la ley mosaica. Eso nos muestra a nosotros de que efectivamente a lo largo de la historia y leyéndola hoy, muchos de nosotros nos escandalizamos cuando dentro de la iglesia hoy día se dan debates teológicos de quién aceptar y a quién no, o qué consideran que es pecado y qué no. Y entonces muchas veces tenemos la idea de una iglesia monolítica, ¿no? Que todo mundo, claro que la iglesia a estas alturas tiene un cuerpo doctrinal muy claro y establecido, sí, pero sin embargo no deja de haber ese debate, esa dialéctica entre frente a la situación actual, cómo es que la iglesia tiene que comportarse. En los Hechos del Apóstol vamos a ver este tema, que de hecho le pusieron el nombre de los judaizantes y a los otros simplemente el nuevo pueblo de Dios. Entonces se da esa fuerza. Si usted observa en ese también el pueblo, el nuevo pueblo de Dios tuvo que enfrentarse también con la resistencia de las realidades establecidas. Por ejemplo, vemos que Pablo simplemente encuentra resistencia en algunos pueblos paganos, no solo por los hebreos, sino por los fabricantes de ídolos, que vieron que cuando la gente se convertía y Pablo le enseñaba que los ídolos no eran nada y dejaban, entonces se acababa un negocio que era muy lucrativo, que era vender ídolos o vender imágenes de ídolos. Y eso provocó que efectivamente, y como había todo un negociado, detrás de la adoración a los ídolos, eso también trajo una controversia que llegó a ser hasta política. A Pablo lo llevaban a juzgarlo públicamente por un asunto que Roma en términos generales era muy tolerante, que era con la religión. Sin embargo, eso provocó también que hacia afuera hubiera una resistencia. Entonces vemos elementos como que a lo interno de la iglesia hay debate
estábamos los judaizantes, los que querían conservar, eran rígidos con la ley y había que conservar las tradiciones que venían del Antiguo Testamento. Estaban los otros que hablaban de que tenían que seguir a Cristo, solo la gracia de Cristo basta, era suficiente. Teníamos fuerzas externas, ¿no? Fuerzas externas que también atacaban a la iglesia. Dentro de la predicación que hace Pablo, hay una muy significativa donde va al Areópago, que era donde se reunían los sabios y los filósofos, y él va a predicar esa nueva fe, como le llamaban ellos. Dice la palabra que lo escucharon hasta que habló de la resurrección. Pero lo que dice también es que unos se rieron, pero también unos creyeron. Eso provocó también que la iglesia tuviera que entrar en diálogo con la filosofía, porque los que se convirtieron tenían conocimientos de filosofía griega, cultura griega. Entonces, ahí entra el cristianismo en diálogo franco, ya no con personas que tenían una manera de pensar distinta, que eran los filósofos y las corrientes filosóficas de ese momento. Muy destacable el hecho de que, por ejemplo, ya San Juan nos hace ver de que, y ya en la historia de la iglesia se hablaba de que muchos convertidos eran de la secta de los gnósticos y empezaron a traer sus ideas preconcebidas de sus líneas filosóficas al cristianismo y se dio. De hecho, que tanto que San Juan declara que aquel que dice que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. ¿Por qué? Porque efectivamente los gnósticos tenían una idea muy, muy baja de la materialidad. Ellos pensaban que lo importante era solamente el espíritu y la materialidad era como una especie de cárcel del espíritu. Y que si Jesucristo efectivamente era tan puro, tan santo, él no podía haber tenido carne, sino que era solamente una apariencia de carne, no era realmente. Entonces, imagínense desde el concepto de la encarnación que nos transmite San Juan, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hasta la concepción que cristianos convertidos, no estamos hablando de gente de afuera, cristianos convertidos, gnósticos, tenían esas ideas dentro de la iglesia. Entonces estamos empezando la iglesia, estábamos en los primeros pasos y ya veíamos que habían fuerzas, por ejemplo, intereses externos, formas de pensar como filosofías y demás creencias que adversan a la iglesia, intereses como los vendedores de ídolos y los otros cultos. Tenemos a lo interno de la iglesia un debate, ¿no?, sobre si seguir las tradiciones hebreas o no. Y esto dirán ustedes, bueno, y esta narrativa, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo presente? Bueno, póngase a pensar ahora las fuerzas ideológicas a que la iglesia tiene que enfrentar hoy en día, para que veamos que vivimos los tiempos de la iglesia en momentos diferentes, pero son tiempos que la palabra nos ilumina. Y tenemos las fuerzas ideológicas del aborto, de la eutanasia, del LGTB, de la inmoralidad, de la desigualdad económica, de la falta de reconocimiento de la dignidad humana, de la corrupción. Todas esas fuerzas se enfrentan al evangelio, a la predicación, porque efectivamente son fuerzas que son directamente, diametralmente opuestas. Sin embargo, estamos hablando de realidades que se oponen abiertamente y ven a la iglesia como un enemigo, ven a la iglesia como aquel que no permite que esos conceptos que ellos consideran modernos, abiertos y demás, según ellos, nosotros no le permitimos desarrollar o lo adversamos. Entonces nos llaman retrógrados, fascistas, ultraderechistas y demás, porque existe una realidad externa, el que no la queramos ver,
En países como Panamá existe menos fuerte, pero solamente abriendo un poco la noticia internacional nos daremos cuenta como en otros lugares han quemado iglesias, las rayan, salen y atacan y vulneran. Hay gobiernos que abiertamente prácticamente están prohibiendo que se predique el evangelio, que se dé culto público. Hay países donde, por ejemplo, una persona no se puede parar a orar frente a un lugar donde se practica aborto porque es ilegal, porque eso ofende a los que hacen aborto. Ni siquiera se puede orar. Y no estoy hablando de orar en voz alta, orar en silencio. No, que él está parado, eso lo prohíben. Entonces, ahí vemos una realidad, una fuerza, y que hay gente que ha sido encarcelada, como Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio, personas que han sido encarceladas porque se ponen a orar frente a un aborto. No estamos hablando de manifestar, gritar, no, a orar solamente. Sí, porque prohíben eso. Entonces, recuerdo que una protesta se dio por rezar el rosario porque hubo un funcionario de un país que simple y llanamente prohibió, dijo que no quería que se hiciera, no daba permiso para hacer esas manifestaciones públicas de creencia. Entonces ahí vemos de que sí hay fuerzas que han tenido matiz político, que han tenido también ideológico y demás que se oponen. Es parecido a lo que ocurrió en los Hechos de los Apóstoles. Tenemos otras fuerzas que de ellas vamos a hablar después de la pausa. Vamos a hacer la primera pausa musical y después seguimos hablando. Vuelta en su programa La Iglesia de Cristo Fundó, y estábamos conversando un poco acerca de los Hechos de los Apóstoles y sobre algunas realidades que nos muestran que es como vamos a estar leyendo los Hechos de los Apóstoles a lo largo de la Pascua en la primera lectura, y entonces es importante, queríamos compartir con ustedes una lectura un poco, digamos, sobre la realidad actual, ¿no? Lo que vivimos frente a lo que pasó con los Hechos de los Apóstoles, cómo la palabra de Dios nos ilumina hoy día. Fíjense que estábamos hablando un poco acerca de las fuerzas que se oponen, externas, como se oponían en la iglesia. Sabíamos que en principio el evangelio solía a predicar, y no solo fuera el Sanedrín, que era una forma de gobierno, sino también habían en las sinagogas, y también se hacían alianzas con los que vendían ídolos y hacían otro tipo de actividad económica que veían que podrían ser amenazadas por la predicación del evangelio, y llevaban a la gente a los tribunales. No muy diferente a lo que pasa hoy, cuando también surgen gobiernos que sabemos que están adversando abiertamente a la iglesia por posturas ideológicas, ¿no? También son gobiernos que abiertamente tienen una tendencia anticlerical y que es pública, no lo esconden, le quitan los bienes a la iglesia, le congelan, pues cancelan obispos, y podríamos decir que efectivamente, y sus políticas públicas van en contravención directa, no solo con la acción de la iglesia, sino con las enseñanzas de la iglesia. Si la iglesia dice no al aborto, ellos apoyan el aborto. Si la iglesia dice no a la eutanasia, ellos apoyan la eutanasia. Y así podríamos dar un largo etcétera de cosas que simplemente van y buscan hacerla legal, y no solo legal, sino que el que se oponga va a ser encarcelado. Entonces, sí, ahí vemos cómo estas realidades históricas vuelven a repetirse, ¿no? en el momento presente. Otra cosa que hablábamos un poco era sobre, ya hablando sobre corrientes filosóficas que se penetran en la iglesia. Y sí, efectivamente, igual que pasó con los gnósticos en el siglo XX, algunas corrientes filosóficas y algunos teólogos se inspiran en esa corriente filosófica, y empezaron a surgir la herejía del modernismo, que es denunciada a principios del siglo XX y que impregna mucha a lo interno de la iglesia. ¿Y cómo usted lo reconoce? Sencillo, el modernismo es simple y llanamente es una visión secular, y podría secular de la fe. Y ahí usted va a ver, si usted no se vigila, puede encontrar libros que niegan la resurrección de Cristo,
hablan de que la resurrección no fue real, sino que fue intelectual, que lo que pasó fue que los apóstoles pensaron y elevaron la imagen de Cristo. Van a ver que hay gente que dice que la multiplicación de los panes no fue tal cosa, que hace poco leímos ese texto, sino que fue una gran colecta de solidaridad, pero que no hubo tal milagro, sino que Jesucristo lo que fue un gran motivador. Vemos que, por ejemplo, niegan los milagros de Cristo, niegan la existencia del demonio, niegan la posesión demoníaca, y así, pero dicen que ellos creen en Cristo y enseñan, o sea, son cristianos supuestamente convertidos, pero que efectivamente no aceptan la enseñanza impregnados por filosofías que no son cristianas. De otro punto de vista importante también tenemos, ¿no? Y aquí vamos a ver el otro aspecto, es también, aparte de esa influencia filosófica que hablábamos que era representada en los hechos por los gnósticos, también tenemos otra, que es a lo interno un poco más, diríamos, más interno. Y es cuando en la iglesia se proponen posturas que muchas veces van al extremo. Entonces, por ejemplo, vemos los nuevos conservadores, lo que podríamos decir nosotros que son los judaizantes de hoy, son aquellos que efectivamente conscientes y son respetuosos y aman y consideran la tradición. Sin embargo, eso no tiene nada de malo, pero se va al extremo, que entonces el otro extremo es que solamente la misa tridentina es válida, que el nuevo ordo no es aceptable, que Vaticano II fue una adulteración de la iglesia y que efectivamente había una debacle y que solo su visión, digamos, de que se fundamenta en, podría decir que casi Trento. O sea, básicamente, entonces ellos quieren conservar a toda costa y tener una hermenéutica, como decía el Papa Benedicto, de ruptura. Entonces resulta ser que estos nuevos ultraconservadores van dictando un catolicismo aparte, como los judaizantes decían que había que conservar la ley mosaica para poder, sobre todo para ser un verdadero católico, tiene que ser tradicionalista en el sentido de que tiene que negar toda nueva modificación como la misa, porque consideran que la misa actual, nuevo ordo, no es válida. O sea, que la verdadera misa y que la nueva misa del nuevo ordo es la culpable de todos los vicios que tiene la iglesia. Y que, entonces, ¿qué ocurre con esto? Sí, efectivamente, este modo de comportarse es admirable. Son gente muy respetuosa de las normas de la iglesia, de conocedores de la historia, de la cultura, de cómo se hacían las cosas ante Vaticano II, que tenían un modo y una forma, y efectivamente son católicos. Sin embargo, pero tienen una impronta excesivamente rígida con respecto a lo que la iglesia debe hacer para adaptarse a los tiempos, respetando obviamente la tradición. Es decir, el Vaticano II es el puente que hay entre lo que había antes y después. Y entonces, el leer el Vaticano II en ruptura con la tradición es un error, pero decir que el Vaticano II rompió con la tradición también es un error. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, entonces, estos nuevos tradicionalistas son admirados por muchos y confundidos porque efectivamente existe otra corriente que escandaliza, que efectivamente es una corriente que, entonces, estos son los nuevos modernistas, esos son los nuevos, los que se van al otro extremo. Unos se fueron al extremo de conservador, el otro se va al otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? Bueno, son aquellos que hablan de que hay que revisar el catecismo porque el homosexualismo no debe ser eliminado como un pecado, que ya las nuevas posturas que hay que permitir y declarar que es posible el matrimonio. Entonces vemos los alemanes, no tiene que ver muy lejos, ¿no? Parte de la iglesia y hubo una crisis. De hecho, hay una crisis todavía muy seria al respecto porque
mantienen una postura de ruptura en la que ellos consideran que ya no es la tradición la guía junto con el magisterio, sino que es la lectura de los tiempos, haciendo que la sociedad y el conjunto y el consenso de la sociedad y el movimiento social es lo que hace la guía del Espíritu Santo para que la iglesia se adapte a ella. Entonces no es la iglesia la que ilumina al mundo, sino que el mundo ilumina a la iglesia y entonces la iglesia debe adaptarse a eso. Entonces es factible de que hay entonces una desviación clara. Y entonces es contrario a los otros. Esto entonces del Vaticano II en adelante es la iglesia, pero todo lo que ocurrió hacia atrás fue un error, fue algo que hay que olvidar. Esa gente era rígida. Entonces hay una, aparte de que buscan un signo en el mundo solamente, buscan cómo acomodan la doctrina de la iglesia, lo que enseña la Biblia a los nuevos tiempos, porque piensa que de esa manera somos amables y somos cercanos para poder supuestamente atraerlos a Cristo. Estas dos posturas, y muchas de ellas extremas, y sus grises perviven en la iglesia, igual como pervivieron los judaizantes y aquellos que hablaban de la apertura a los nuevos conversos y el debate que se dio a lo interno. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como católicos tenemos que tener cuidado para no dejarnos imbuir por uno o por otro, porque resulta ser que entonces, así como se van los extremos los tradicionalistas y no quieren aceptar la misa del Nuevo Ordo y considera que es casi un sacrilegio, algunos más extremistas en la celebración de la Eucaristía, entonces los otros, ¿no? Los otros extremos, entonces tienen alergia, entonces cuando ven a un sacerdote vestido de negro con sotana, entonces este está mal. O si alguien dice quiere una misa de estilo tradicional, también está mal, porque entonces ya ha creado una epidermis alérgica que yo no quiero que me vean, entonces me voy para el otro extremo, cuando la misa tradicional es válida, aceptada, la iglesia nunca la quitó. Entonces, podemos, tratando de evitar, obviamente, que extremos siempre ha habido en la iglesia, tratar de convivir juntos, de poder entender y comprender al hermano, no romper la unidad de la iglesia, no romper el principio de unidad, que es lo importante, porque hay una cosa que hay que discernir. Ninguno de los dos grupos que llamen a la ruptura o que llamen a la ruptura del diálogo con el otro viene de Dios. Porque el Espíritu Santo jamás ha llamado a la ruptura. Y muchas veces, si bien es cierto, tenemos que tener claro que el punto en común de nuestro es el magisterio y por ende la doctrina, y que es un punto en común que todos debemos conservar. A veces algunos mantienen una postura beligerante y una postura de ruptura, de separación. Entonces, nosotros que vivimos en esta iglesia, muchas veces nos enredamos, y por eso hablo de este tema, porque sí, efectivamente, ahora hay mucho acceso, vamos a YouTube y vemos a un sacerdote decir una cosa, va a los YouTube y busca a otro sacerdote y dice otra cosa, incluso obispos, porque de esto está de todo, hay nivel de cardenal, obispo, no. Entonces la gente queda como que, ¿qué está pasando en la iglesia? Bueno, precisamente es que estamos imbuidos en un ambiente que lamentablemente la iglesia monolítica nunca ha existido. La iglesia es como pasa en los Hechos y pasa ahora, es una iglesia que está bambeada por los vientos y las olas en medio de un mundo que no le es favorable, en medio de infiltrados que pueden entrar como los modernistas y en medio de posturas ideológicas y teológicas que muchas veces se vuelven extremas. En medio de ello el pueblo, que siempre debe tener fe en el Papa, en el magisterio que da el Papa, la unidad en el sumo pontífice, sea quien sea, y siempre tener un principio de unidad. Porque si no manejamos esto de esta manera, entonces no estamos en la iglesia que Cristo fundó.
No importa por muy tradicional que se vea o muy liberal que parezca, porque unos se venden de muy de la verdad, muy ortodoxo, y los otros se presentan como mucha ortopraxis. Es decir, unos muy fiel a la doctrina y se van a los otros extremos, y los otros se presentan como muy fiel al amor de Cristo, abiertos a todo. Entonces, tengamos cuidado de no dejarnos enredar, sino que buscar y no dejarnos atemorizar, porque la iglesia siempre fue así. Lamento decirle, si usted pensaba de otra manera, la iglesia siempre ha sido así, y hay que amar la iglesia así. No es la iglesia que yo me imagino, la iglesia como es, como está. No la iglesia que yo supongo con pues sacerdotes, puros sacerdotes santos, un pueblo fiel, un papa que nunca se equivoca. No. La iglesia como está, así es la que el Señor quiere, así como está. Orar por ella, evidentemente, igual que por nosotros mismos, para mejorar y no conformarnos con lo que somos, pero y luchar para que la iglesia también, pero no condicionar el amor. Hay que amar a la iglesia como es, y también para poder amarla hay que tratar de entenderla. Vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos. Muéstrame tus sendas, Señor. Guíame, dirígeme. Muéstrame tus sendas, Señor. Yo quiero caminar en tu voluntad. Quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Guíame. Dirígeme, muéstrame tus sendas, Señor. Guíame, dirígeme, muéstrame tus sendas, Señor. Quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu presencia. Guíame. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del programa La Iglesia de Cristo Fundó. Importante, hermanos, en esta lectura que estamos teniendo de los Hechos de los Apóstoles, es compartir el discernir conforme a lo que vimos que ocurrió en las primeras comunidades cristianas, cómo se da una actualización hoy día, cómo la iglesia vive hoy día esta realidad, cada uno de nosotros. Y entonces, efectivamente, en medio de esto, el pueblo de Dios va caminando, va viviendo su fe.
Porque recordemos que estos males que acabamos de decir, muchas veces división que se da en lo interno de la iglesia, visiones teológicas distintas y muchas veces que se van a los extremos, casi al nivel de herejía, y lo otro que se atacan mutuamente. Entonces, sí, porque curiosamente muchas veces me llama la atención de que a veces se van tanto a los extremos que entonces se adversan entre ellos, que somos hermanos en la fe, hermanos en el bautismo, hermanos en una misma iglesia, y a los de afuera que tienen afinidad con nosotros, entonces los alabamos. Entonces ahí tenemos como un problema que muchas veces tenemos que discernir. Así que tengamos cuidado, no dejarnos enredar. Y vivimos en una época muy particular, hermanos. Fíjense, nosotros tengamos mucho cuidado porque en el pasado, fíjese, y no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, estoy hablando de tal vez posiblemente hace unos 25 años atrás o más, tal vez un poquito más, ¿no? 30. Pero el tema que era, los libros. Y básicamente, a veces, algún medio de comunicación. Ahora con las redes sociales hay que tener mucho discernimiento porque las personas cada vez más se hacen asiduas a las redes sociales y sin mucho filtro y a veces sin mucho discernimiento toman a una persona y le empiezan a seguir. Como dije, pues un laico, sacerdote, religiosa y hasta obispos que tienen posturas muchas veces extremas. Y entonces quedamos en una situación nosotros muchas veces confundidos. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver, oye, qué pasa aquí? ¿Qué significa mira lo que dijo lo que dijo otro? No, hay personas que el Papa no ha terminado de hablar o no ha terminado de publicar un documento o alguna congregación para hacer una crítica, pero total, ¿no? Y antes eso se daba fuera del ambiente, era entendible, ¿no? Fuera de la iglesia, gente que lee los documentos y no los adversan y eso era entendible. Pero ahora incluso dentro de la iglesia, entonces que la gente confundía, bueno, si el Papa publicó esto y entonces está aquí dentro de la iglesia, esta persona está diciendo esto, entonces quedamos confundidos. Entonces tenemos que, por eso así hicimos este programa para poder compartir un poco este discernimiento de saber que las cosas no están tan fáciles como uno piensa. Entonces, nosotros tenemos que el deber, me refiriendo, todos tenemos el deber, todos, no solo los laicos, los sacerdotes, diáconos, religiosas, todos tenemos el deber de estudiar la doctrina. Y por lo tanto, para poder no dejarnos confundir y tener criterios claros. Pero yo me atrevería a decir que para cerrar la reflexión, el criterio más claro que debemos tener nosotros es el criterio de la unidad. Unidad en la iglesia, unidad entre hermanos, que no es fácil, ¿no? Unidad y amor al Santo Padre, porque muy atacado, muy cuestionado. Entonces la gente que más lo cuestiona son los que se creen más ortodoxos y es una trampa, es un engaño. Y entonces, sí, este criterio de unidad que no es fácil. ¿Quién ha dicho que la unidad es fácil? ¿Quién ha dicho que la unidad, construir la unidad es sencilla? Pero hay que procurar construirla. Esos son los hijos de Dios, los que trabajan por la unidad, porque trabajan por la integridad de la iglesia. En medio de estas diferencias, ¿no? En medio de estas diferencias, en medio de estas situaciones difíciles, trabajar por la unidad, porque entonces empezamos a tener católicos de 2 categorías, 3 categorías, ¿no? Estos son los tradicionalistas, estos son los liberales, estos son los ultradevotos, estos no son devotos y así nos vamos confundiendo y vamos separando el cuerpo de Cristo pensando que estamos sirviendo a Cristo. Al final, que no nos pase como nos dijo el Señor, que llegará el día que los persigan creerán que están sirviendo a Dios. Bueno, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en otro programa más de La Iglesia de Cristo Fundó.
Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí en Radio María, una voz cristiana en tu casa. Que el Señor los bendiga a todos. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.